Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado por el varón. Ahora sí vamos a leer la palabra. ¿Ya encontraron? ¿Cómo dice el verso 9? Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Pueden sentar. El martes estuvimos hablando sobre los pecados contra el Espíritu Santo. Uno de ellos es tentar al Espíritu Santo. Para los que no pudieron estar el martes, les hago saber que estuvimos hablando de pecados como la blasfemia, como mentir al Espíritu Santo, como apagar al Espíritu Santo. Estuvimos diciendo que la blasfemia es cuando se le atribuye a Satanás una obra que Dios hace. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no tiene perdón. 2, mentir al Espíritu Santo es lo que hizo Ananías, pensando que después de haber hecho un compromiso con Dios, sustrajo de lo que no le pertenecía, pensando que el Espíritu Santo no sabía, creyendo que iba a engañar al Espíritu Santo. Y por eso Pedro le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y eso le trajo como resultado a Ananías la muerte. Dijimos que apagar el Espíritu estaba relacionado en el sentido de que la iglesia primitiva no tenía Biblia, no existían las cartas, no había una forma por medio de la cual la iglesia se orientara. Entonces se tenían que reunir a esperar que llegara un telegrama del cielo a través de la profecía para orientar al pueblo. Siendo un gran ambiente espiritual y un movimiento maravilloso, también se presentó la problemática de que muchos fueron engañados por espíritus de error y hacían que los cristianos tomaran decisiones equivocadas. Y entonces, cuando viene la exhortación para controlar eso, la iglesia de Tesalónica toma la decisión de no más Espíritu Santo en la iglesia, porque si el sentir el Espíritu Santo siendo maravilloso y bueno nos va a traer un problema, pues mejor no, y nos evitamos el problema. Entonces Pablo les dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo y retened lo bueno. Hoy vamos a hablar de tentar. Cuando ustedes leen San Mateo capítulo 4, aparece la tentación que Satanás le hace a Jesús. ¿En qué radicaba esa tentación? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque está escrito: a sus ángeles mandará. Si eres el Hijo, Satanás quería sacarlo del sitio que le correspondía. Jesús fue claro y le dijo: también está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le tocó irse más aburrido que perro con cabeza hinchada, porque se dio cuenta que el Cristo que estaba ahí no era cualquier cosa, era el Dios de Satanás, porque Satanás es un siervo de Dios. Léalo, libro de Job capítulo 1 y 2. Satanás es un siervo de Dios. Por eso los cristianos tenemos todas las de ganar, porque Satanás no podrá tocar con usted si Dios no se lo permite. Todo lo que a usted le pase, Dios lo ha permitido siempre y cuando usted no lo esté buscando. ¿Claro eso? Porque la gente, se muere un muchacho
robando, y era el día de él. No, no era el día de él. Él buscó la muerte. Pero si el muchacho está en la casa y se le cayó una libra de arroz en un dedo y lo desnucó, así estaba. Sí, así iba a tocar a él. Porque una cosa es que me llegue la muerte sin yo buscarla, otra cosa es que yo la busque. Los hijos de Dios tenemos un privilegio, y es que no nos vamos a morir cuando la gente quiera, cuando el diablo quiera, sino cuando Dios decida. Capítulo 14 de Job dice: le pusiste límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Si tú le dejares, el hombre dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Eso dice Job capítulo 14. Así que los cristianos pueden andar tranquilos, viajar tranquilos, dormir tranquilos, que nuestra vida está en las manos de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Tentar al Espíritu Santo fue lo que hizo el convenio entre Zafira y Ananías. Hagámoslo, que él no sabe. Como dice el hermano en la casa cuando llega caloroso, dice: me voy a bañar. No se bañe, que el agua está muy fría y usted está muy caloroso. El agua no sabe que yo estoy caloroso. Entonces ahí se han muerto carbonizados. Tentar. En el Eje Cafetero hubo un pastor que llamaba Orlando Martínez, y él tenía la costumbre de jugar con las cosas de Dios. Digo jugar porque está escrito que no se puede tentar. Entonces él, para testificarle a la gente, encontraba una serpiente y la cogía, para mostrarle que la Biblia decía: en sus manos tomarán serpientes y no va a haber ningún problema con ellas. Y lo hacía. Pero un día cogió a su niño pequeño y le dijo a su niño que cogiera una víbora, que estaba escrito que no le pasaría nada al niño. El niño, creyendo en su papá, cogió la serpiente, lo mordió y lo mató. Hubo un escándalo. Todo porque él pensaba que él tenía autoridad para hacerlo, desconociendo de que la autoridad que Dios da no es para jugar, no es para aparentar, no es para mostrarle a la gente que soy el súper, sino más bien para que en una circunstancia determinada, ahí es donde va a intervenir la obra de Dios. Muchos cristianos pueden tentar al Espíritu Santo, pueden tentar a Dios haciendo cosas por deporte, desconociendo que cada cosa en el reino de Dios tiene su sitio, y tenemos que aprender a ubicarlas en el momento que se requiera. En la iglesia hay ese fenómeno que por todo se invoca el nombre del Señor. ¿No han visto eso? ¿Ah? Por todo, hasta para una charla hay poder. Hermano, lo vi muy bien en su carro. Hay poder en el nombre del Señor. Eso no es bien en la presencia de Dios. Está escrito no tomar el nombre del Señor. Es en el momento. Y aparte de eso, quien haga esa invocación debe de hacerlo debidamente autorizado en el campo espiritual y en el campo moral. Porque si no, sucederá lo que pasó en Hechos capítulo 19. ¿Lo recuerdas? ¿Cuántos han leído Hechos capítulo 19? Estos hermanos sí son muy lectores. Habían unos señores exorcistas que quisieron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predica a quién. ¿Y qué fue lo que le dijo el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que se arrojaron contra ellos y los hicieron huir en el vestido original. Entonces, hermano, vamos a tener cuidado, porque a Zafira
le plació tentar al Espíritu Santo y el resultado fue ¿qué? La muerte. Porque una cosa es ser mundano y otra cosa es ser cristiano. Creo que a nosotros nos hace mucho daño la excesiva confianza, el costumbrismo, porque como siempre nos va bien y Dios es tan bueno que en todo momento ha estado ahí, pensamos en ciertas circunstancias que es como quitarnos la ropa o ponernos la ropa, y puede llegar el día en que usted va a resultar metido en un problema de dimensiones incalculables. ¿Cómo podemos evitar? No tentando al Espíritu Santo, no pretendiendo hacer las cosas porque yo lo puedo hacer, el Espíritu Santo no sabe, pongámonos de acuerdo. Y resulta que Él sabe todo, conoce todo, está en todas partes, es el Todopoderoso. Así que escóndasele a cualquiera, haga lo que quiera delante de cualquiera o a escondidas de cualquiera, pero nunca se le olvide que ante su presencia todo está descubierto. Usted verá si alaba al Señor. Según dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Ese es otro pecado. Y no contristéis al Espíritu Santo, el cual les ha sido dado para el día de ¿qué? De la redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Los versículos anteriores le dicen a usted 4 cosas que son muy importantes. Una de ellas, mentir. Si quiere, léalo. Tienen ahí la Biblia, ábranla. Efesios capítulo 4. Leamos ahí el versículo 30. Vea, la primera es mentira, verso 23. La segunda es la ira. La tercera es hurtar. Y la cuarta es manejar un lenguaje corrompido. En razón a esas 4 cosas es que Pablo dice que se produce el contristar el Espíritu Santo. Y no solo eso, un sinnúmero de acciones que los cristianos en un momento determinado cometemos y no lo confesamos. Recuerden que en días pasados dijimos: el que encubre sus pecados, ¿qué? No prospera. El que persiste en pecar, dice la Biblia, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, ¿y qué? Y no habrá para él medicina. Porque aquí 2 males ha hecho mi pueblo: dejaron a Jehová fuente de agua viva y se fueron a cavar cisternas rotas donde no hay agua. Muchas veces los cristianos hacemos cosas que desagradan a Dios y luego venimos a la iglesia y se nos olvida que tenemos que ponernos a paz y salvo con Dios, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Y ahí es donde encontramos los espectadores en la reunión, que mientras unos alaban, adoran, lloran, gimen, hablan en lenguas, los otros están mirando. Pero qué raro. Es muy raro que la hermana Nubia esté tocada por Dios y la otra hermana esté ahí y apenas le mire los zapatos, la altura, cómo vino. Sí, pero si Dios está ahí. No, lo que pasa es que el uno se puso en paz con Dios y vino a lo que vino. El otro a lo mejor ha tenido sus dificultades y no ha podido entrar en comunión con Dios. Entonces el Espíritu Santo está ¿qué? Contristado, porque el Espíritu Santo es el que hace posible que tengamos una buena relación espiritual, que podamos tener una buena comunicación, que podamos ser uno con el Señor. Recuerden lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios: el que se une a una ramera, una carne es con ella; el que se une al Señor, un espíritu es con él. San Juan capítulo 15 habla de una figura interesantísima relacionada con la vid y los pámpanos, y es aplicable al cristiano. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid verdadera. Si queremos tener vida, tenemos que estar en Él, en Cristo. Y por eso aparecen palabras como estas:
estad en mí, permaneced en mí, porque separados de mí, el cristiano que quiera tener una buena relación con Dios debe de saber que ha de estar en paz con Él. Uno encuentra muchos creyentes que llegan a la iglesia: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, concédeme el negocio, Señor, ayúdame a casarme o a enviudar, lo que sea. Pero se le olvida, ¿no, verdad? Si yo les contara a ustedes lo que pasó una vez. Le mataron el esposo a una hermana y me fui a visitarlo a darle mi sentido pésame. Y me dijo: hermano, yo creo que era la voluntad de Dios. Es que de todo hay. Así dijo. Y yo pensé que ella estaba dolorida y ella era feliz porque ya no tenía problema. Entonces muchas veces los cristianos vienen a orar sin entendimiento, sin saber qué están haciendo, como lo hace el mundo que no conoce a Dios. Desde el año 350 o 400 para acá, los curas están diciendo que salga María y entre Jesús, y no han dejado de decirlo. Siempre es así. Santa María siempre será así. El novenario siempre será el mismo, porque la gente hace las cosas sin sentido. Mi padre nos enseñó a nosotros cuando niños los 1000 Jesuses, y nosotros terminábamos diciendo quesos, sin sentido. No les dé risa, que esto es de verdad. Es de verdad. Entonces la idea aquí es que cuando usted venga a hablar con Dios, acuérdese que es pecador y que tiene que ponerse en paz con Él primero. Y una vez que esté en paz con Él, pida lo que quiera, que Él le dará lo que usted requiere de Él. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero imagínense que yo tengo un crédito en el banco Colpatria y voy y le digo a la gerente que me dé otro crédito, y ella me mira mi estadística y que dice debe 6 cuotas. ¿Será que me hace el crédito? Bueno, y si usted está endeudado con Dios y va a decirle que haga, ¿será que? El Padre Nuestro se lo dice claro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y Jesús concluye la oración diciendo: porque si no perdonáis, yo tampoco. Es que con Dios es bueno. Oiga, yo quiero que lo alaben de verdad, pero de verdad. Aleluya. Entonces, cualquier acción que usted haga en contra de su fe, de su Dios, contrista el Espíritu Santo. Y a mí lo que más me preocupa de todo eso es que el cristiano se acostumbra a vivir así. Entonces uno los ve en los cultos así, y se mueve y chirrea la banca, y qué culto tan largo, porque no hay una conexión. Pero cuando un cristiano está en Cristo, ay, hermano, uno lo pasa muy bien en la presencia de Dios. Uno disfruta el culto, disfruta la palabra, disfruta la alabanza. A Él sea la gloria. Por eso era que Pablo escribía en el capítulo 12 de la carta a los Romanos sobre el culto vivo y racional. Porque el culto, el sacrificio que hacía el orden sacerdotal era un culto muerto y sin conciencia. Claro. Entonces Pablo dice: en el nuevo pacto tiene que ser vivo y racional. Yo estoy vivo, y como estoy vivo, estoy en condiciones de hacerle el culto a Dios. Pero aparte de que estoy vivo, debo de tener conciencia de qué es lo que voy a hacer. Entonces yo vengo al culto. ¿A qué voy? ¿A quién voy a adorar? ¿Por qué lo voy a adorar? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sucede si yo lo hago? ¿Qué sucede si no lo hago? ¿Por qué los cultos, si la gente dice que el culto es aburridor? ¿Por qué se suspenden cultos en las iglesias? Porque la gente ha caído en un fenómeno que se llama el costumbrismo, la vida rutinaria. Y es que ser una vida rutinaria no tiene sentido. Pero para evitar eso, métase en Dios.
Y usted en Dios se estrena todos los días. Nuevas son sus misericordias. Usted siempre estrena. Siempre. Siempre tendrá vivencias nuevas con Dios. Siempre tendrá experiencias nuevas con Dios. Bendito sea Dios. Usted debe de ser consciente que cuando viene a la presencia de Dios, debe de tener conocimiento de causa. ¿Será que yo sí puedo pedirle a Dios perdón cuando no he perdonado? ¿Será que yo sí puedo decirle a Dios que lo amo y que me ame cuando yo odio? ¿Será que yo puedo pedirle a Dios que me bendiga cuando yo no doy lo que es de Dios? ¿Será que yo sí puedo cantar alabanzas de gloria y de victoria y salvación cuando soy un derrotado? Yo tengo que tener conciencia de qué estoy haciendo. Entonces, cuando yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo, no hay culto frío, no hay culto largo, no hay culto aburridor. Puede que allí esté mascando chicle y el otro se esté riendo, pero yo estoy en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios se vive un banquete que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Hay que poner cuidado en eso, para no contristar al Espíritu Santo. Porque la vida del cristiano sin el Espíritu es terrible. Es un religioso más. Quítele a la iglesia la presencia de Dios y será un grupo más, que pueden cantar, que pueden gritar, que pueden decir que son cristianos, pero no hay resultados, no hay frutos. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, hay resultados de fe, de santidad, de obediencia, de respeto, de reverencia, de gratitud. Aleluya. Digan aleluya. Séptimo, resistir al Espíritu. Hechos capítulo 7 se lo dice, léalo. Hechos de los Apóstoles capítulo 7 verso 51. Para su información, Esteban sí era un buen lector de la Biblia. En esa gran enseñanza hay más de 150 intervenciones al Antiguo Testamento y Esteban la recitaba de memoria. Y entre ellas, haciendo defensa acerca de lo que él cree y del Dios de sus padres, que ahorita se había hecho presente en Cristo, les dice, verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Como vuestros padres, así también vosotros. ¿En qué radica resistir al Espíritu Santo? En tener uno conocimiento de qué debe de hacer y resistirse a hacerlo. Dios dice que usted debe de vivir así y usted dice, pero a mí me gusta es de otra manera. ¿Cuánto tiempo habló Dios a los profetas? Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo todas las cosas, quien es como es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Léale el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces usted descubre que Dios siempre les habló. Siempre les habló. Pero ellos siempre resistieron la voz de Dios. Algo así como cuando usted como padre de familia le está diciendo todos los días a su hijo lo mismo. Mijo, mire que no. Y él sigue obstinado en el mal. Su papi siempre le dice, mijo, no salga tarde de la noche. Y siempre sale tarde de la noche. Y el papá vuelve y le dice, mijo, pero es que usted no entiende. Y él sigue en la misma. Eso se llama resistir al papá. Cuando Dios nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir como cristianos y resistimos a ese llamado de Dios, estamos resistiendo ¿a quién? Y nos va a pasar algo tan grave como le pasó al pueblo de Israel hasta hoy.
¿Por qué Israel no ha encontrado el verdadero reposo? Porque a lo suyo vino y los suyos ¿qué? Por eso. La venida de Cristo tenía una filosofía clara: restaurar al pueblo de Israel. Esa era la filosofía. Pero como ellos resistieron, entonces Él los provocó a hacerlo con un pueblo que no era. Y gracias a su misericordia estamos aquí esta mañana. A su nombre sea la gloria. A Él sea la gloria. Por favor, hermano, cuando usted lee en la palabra, cuando escuche la enseñanza en la iglesia, cuando el hermano se siente con usted y le diga: hermano, vea, es que esto no lees así porque Dios dice así. Por favor, reflexione. No se incomode. Venga, señorita, es que me doy cuenta que tienes un novio inconverso. Dios dice que no debes de tener un novio inconverso, porque está escrito: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque eso es igual a pensar de que la luz y las tinieblas pueden tener un matrimonio. Eso es igual a pensar que Cristo y los homosexuales van de la mano. Porque Belial es igual a homosexual. Entonces dice: no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión entre Cristo y Belial. No hay ninguna comunión entre el creyente y no creyente. Y Dios no lo hace porque se le ocurra. Es que Dios ama a la iglesia. ¿Escuchó, señorita? ¿Escuchó, joven? Dios lo ama, Dios la ama, Dios nos ama. Entonces Él busca que no caigamos en lazos. Pero usted insiste y hasta se enoja, dice: es que se meten en mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida, yo ya me mando, yo soy la última Coca-Cola y puedo hacer lo que quiera. Mentiras. Cruces el semáforo en rojo, lo atropella el carro, lo para el policía. Ese cuento de que yo hago lo que quiera no es verdad. Nadie puede hacer lo que quiera, nadie. ¿Escuchó? Nadie. Porque todo se rige por un orden de autoridad. Y gracias a Dios por eso. En estos días hablamos sobre: ante la autoridad no hay razón. Tengo una enseñanza sobre eso. Nosotros tenemos que aprender que cuando Dios dice no, es no. Por más que yo no esté de acuerdo, Dios dijo que no. Y en eso radica la obediencia. La obediencia no es que me diga ahora la hermana Nubia: hermano Carlos, le voy a costear el almuerzo. ¿Me quedará difícil obedecerte? ¿Qué opinas? Yo no creo que me quede difícil. Pero otra cosa es que me diga: hermano Carlos, me voy a visitarla a la casa de ella, y me dice: pues hermano Carlos, no hay almuerzo. Usted verá si se queda toda la tarde aquí, nos interesa que esté con nosotros, pero aquí no hay comida. Pero como yo obedezco, entonces me quedo hasta que hagan el asado. La obediencia radica en hacer lo que yo no quiero. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Y para dónde? No pregunte. Empaque los tiros y váyase. Abraham, ve y sacrifica a su hijo. ¿Y por qué no el del vecino? No, señor, es su hijo, punto. Lea las normas del Deuteronomio, la segunda ley. No te acostarás con tu hermana, yo Jehová, punto. No te acostarás con tu nuera, yo Jehová, punto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, punto. No cometerás adulterio, punto. No hurtarás, punto. Dios no se pone a explicarle a nadie nada. Él dice no y es no. Cuando Dios le diga a usted no, por favor, es no. Porque si hace lo contrario, va a tener el problema del profeta joven. ¿Recuerdas? Dios le dijo al profeta joven que no se fuera por ese camino, que no comiera ya nada, que no atendiera, que cumpliera la misión. Y se fue y le salió un profeta viejo, que son los dos extremos: la excesiva confianza en la experiencia y el desconocimiento a causa de la ignorancia, digo yo. Se encontraron los dos. Y mire lo que pasó. No venga, que es que yo también soy profeta de Jehová. Y convenció al joven.
y no sirvió ni para comida del león. El león lo mató y lo dejó ahí. Porque cuando Dios dice no, es no. Oh, qué bueno que pudiéramos aprender eso. Qué bueno que pudiéramos meternos allá en el alma. Que cuando el diablo nos ofrezca hacer el pecado, entendamos que Dios dice que no. Y por muy lindo que sea, y por muy agradable que sea, y por mucho que me llame la atención, que tengamos la autoridad espiritual para decir ¿cómo? No. Eso no es cierto de que es que yo estoy obligado, que es que no es cierto. Eso no es cierto. Yo decido mi destino. El destino no existe, yo lo hago. Y Dios me dio una computadora que funciona con la capacidad de establecer la diferencia. Entonces yo soy el que decido. Pero ¿qué haces en esa iglesia? Ahí con esa falda larga, con esas greñas ahí largas, ¿por qué no te motilas? Uy, pero ¿qué hacer ahí a toda hora ahí con la misma mujer, habiendo otras por ahí? Ay, no, es que eso es una vida muy aburridora. Mira que aquí, mira que allá. ¿Por qué no entramos en el intercambio de parejas, que es el fenómeno del tercer milenio? Oiga, sí, hasta será interesante, ¿no? Y entonces los cristianos se van dejando llevar cuando Dios dice que ¿qué? No. Y si Dios dice no, es no. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo permanezca siempre en usted? Amén. Entonces diga no cuando Dios le diga que diga no. Pero por favor dígale sí a la oración, sí a la santidad, sí a la obediencia, sí al respeto por las cosas sagradas, sí a la amistad entre hermanos, sí a la comunión entre los santos, sí a la vida devocional, sí a la vida cristiana. Porque si usted lo hace, entonces ascenderá a esos escalones que aparecen en la carta de Pedro, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad al afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Pero si no estáis, dice, tenéis la vista muy corta y habéis olvidado la purificación de vuestros pecados. Entonces mire que esto es más serio de lo que usted piensa. Pero permítame regalarles el octavo pecado, que no aparece en ninguna parte, pero que yo quiero compartírselos hoy aquí. Se llama la indiferencia. Creo que el pecado más grave del tercer milenio es la indiferencia. Porque hoy día uno se da cuenta de cómo muchas iglesias se están acabando. Y cómo dentro de nuestra propia organización muchos cristianos ya no quieren ir a culto. Y por eso se busca una cantidad de vueltas para tener la gente contenta. Porque hay un fenómeno que se llama indiferencia. Al cristiano ya estamos tan acostumbrados a las cosas bonitas de Dios que nos volvemos indiferentes. Digan ay, pero digan algo. Ve, hermano, yo salí al ministerio y nos tocó llegar a un lugar donde había habido un problema enorme, grave. Y asistía a una mujer con sus dos hijos que su marido la había dejado porque a él le había parecido mejor el vecino. Y entonces ella comenzó a ir a la iglesia. El día que bautizamos a esa mujer, nosotros casi hablamos en lenguas. ¡Qué alegría! Una persona se entregó al Señor. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Hoy día pasan 5 días y no nos mueve el piso. Pero es para nada. Se va a bautizar una persona, más uno. Es más, ni la gente viene. Si yo cito el bautismo hoy a las 3 de la tarde, estoy seguro que los que están aquí no vienen. ¿Cuántos van a venir? Ahí tiene. Nosotros organizábamos jipaos, Willis,
Un Willys, ¿saben qué es un carro Willys? Hasta 20, 23 personas en un Willys de eso por unas trochas. A ir a una quebradita a bautizar una persona. ¡Qué alegría! Hoy día a nosotros no nos afecta eso. No nos mueve el piso. Nosotros estamos calificando por toda parte, pero lo esencial no nos mueve el piso. Esa indiferencia es la que ha hecho que el amor de muchos se enfríe, que le pierdan sentido a la vida cristiana, que le pierdan importancia a su salvación, que crean que ser cristiano es como ser abogado, o como ser policía, o como ser maestro, o como ser médico. Y gracias a Dios por esas profesiones, pero la profesión más interesante que hay en la vida es ser hijo de Dios, porque aquellas sirven para acá, pero esto de ser hijo de Dios tiene trascendencias eternas. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Venimos al culto. Yo no sé, hagamos un ejercicio. ¿Me autorizan para hacerlo? Metan la mano por debajo de la banca. Todos. Pero que no se quede ni uno. Si alguien encuentra un chicle, levanta la mano. Ah, habían chicles. Ah, bueno. Eso le dice a usted la indiferencia que tenemos hacia las cosas de Dios. Uno no viene a la iglesia a mascar chicle. ¿O qué? Ah, no les gustó. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este pastor? Cuando uno viene a encontrarse con Dios, si usted a lo que yo hice en Pereira, recuerdo que llegué a la iglesia de Pereira y todo el mundo en pleno culto, hasta los músicos. Pero qué raro, esto parecen vacas viejas remascando. Entonces le pregunté al segundo culto, hice una pregunta: ¿quién me puede traer una piedra para el próximo domingo? Entonces un hermano dijo: yo la traigo. Ah, bueno, tráigamela pues. Me trajo una piedra el domingo como así, para ir de unos 5 kilos más o menos. Bonita la piedra. Entonces le mostré a los hermanos la piedra. Mire, hermano, ¿están viendo esta piedra? Y yo: sí, amén. ¿Y usted sabe para qué es? Y yo: no, es que la vamos a pegar allá afuera para que cuando usted venga mascando chicle, saque el chicle y lo deja allá, y después de que termine el culto lo recoge y se lo lleva. Pero en el culto venimos a adorar a Dios, a bendecir, a engrandecer, a exaltar, a reconocer, a contemplar. Oh, alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. A su nombre gloria. La gente, yo recuerdo cuando creímos el evangelio, y los que son antiguos conmigo aquí en esta iglesia saben, veníamos a orar y nos levantábamos cuando el pastor decía: vamos a dar inicio. A mí me decían que iba a cantar un himno del Linario. Yo me venía a orar siquiera una hora. Y me decían que iba a predicar, entonces yo me venía a ayunar un día. Hoy día no. Todo es profesional. Todo es profesional. Y entonces preguntamos: ¿por qué no hay maravillas? ¿Por qué no hay milagros? Pues es que para que las maravillas y milagros se den, yo tengo que ser parte de ello, disponiendo mi corazón. Fui a un pueblo, me invitaron a una campaña, entonces a una confraternidad. Entonces comencé a preguntar: venga, ¿dónde queda la iglesia pentecostal? Y yo: por aquí no hay de eso. Venga, ¿ustedes no han oído por aquí dónde queda la iglesia pentecostal? ¿Qué es eso? Ay. Anduve el pueblo buscando la iglesia. Estaba por ahí en el último rincón y nunca se oía bulla de nada. Entonces yo me prediqué en esa confraternidad un sermón que lo titulé: si quiere que su iglesia crezca, sea loco, porque a los locos en cualquier parte saben dónde están. ¿O no? Cuando era directivo en este distrito, visité un pastor que tenía un terrenito pequeñito. Y entonces le pregunté: venga, hermano,
¿Y cómo va aquí la iglesia? No, hermano, pues ahí. ¿Y cuántos creyentes hay? No, pues habían 4, pero ya se van 2. Y oye, ¿y usted qué ha hecho, hermano, acá? Yo, no, pues nada. Y usted ya evangelizó por allá a las veredas. Y dijo, es muy peligroso. ¿Quién le dijo que es peligroso? No, la gente dice. Venga, hermano, y ya hizo cultos aquí en la calle. El alcalde no deja. ¿Y cómo sabe? Yo no, yo sé que no deja. Y ay, hermano, le voy a dar un consejo. Vaya, compre un plástico, haga una mulera, coloque un letrero que diga: yo soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ande por toda esta calle, que la gente se dé cuenta que aquí hay un evangélico. Haga siquiera eso, porque Dios es así. Dios no llama la atención con cosas normales, la llama con cosas fuera de lo normal. Él es así. Jonás, tienes que ir a Nínive. No voy, te mando en el barco llamado la ballena. Pueblo de Israel, no quiero oír nada de Dios. No quieres oír nada, te voy a mandar un hombre que coma grillos y la sobremesa sea miel, y que la cabecera sea una piedra, y que la cama sea un arenal, y que el techo de la casa sea el rocío de la noche y el firmamento.